Buen día amigos, gracias por permitirnos entrar a su espacio. El día de hoy vamos a tocar el tema secretos de familia. Es un tema bastante, digamos, puntual o polémico o cerrado quizás, ¿no? Porque los secretos quedan solamente en ese círculo cerrado que es la familia, ¿no? Y los secretos pues también duelen, ¿no? Duelen dependiendo quién lo descubra y cómo lo descubra y qué interpretación pues uno le pueda dar. Sí, y más allá, yendo más allá del presente, cuando uno descubre algún secreto, que es como cuando uno a veces siente que ha crecido engañado 30 años en su vida y de pronto se da cuenta de que, oh, las cosas no eran así como yo las viví de niño, ¿no? O sea, que estaba pasando internamente entre papá y mamá o entre hermanos mayores. A veces pasa o ha pasado que el hijo creía que su hermana era su hermana y al final la terminó siendo otra persona, una tía, una, ¿no? Sí. Una madre, etcétera. Mil cosas que entre adultos a veces uno concilia o llega a acuerdos y decimos por el bien del niño o de la niña, no le decimos esta información, no le damos esta información porque uno o no está preparado o le va a chocar o, o es lo mejor. O sea, el adulto Claro. cree que es lo mejor porque obviamente tiene en su concepto que sabe que el niño no está capacitado, no está en la, ¿no? Como para asumir un tema así de fuerte. Pero en determinado momento es necesario que se abran o que se cierren estos temas. Claro que sí. A ver, yo voy a contar un secreto que me pasó, ¿no? Yo aproximadamente tenía entre 9, 10 años o quizás un poquito más, 11 años. Y yo recuerdo que, bueno, en mi casa mi mamá tenía un baúl grande, ¿no? Y ahí metía todas sus cositas, digamos, importantes para ella, ¿no? Y tenía dentro de ese baúl un cofrecito, una cajita fuerte con clave, ¿no? Y un día yo decía, ¿cómo abre esa cajita, ¿no? Y presté atención los movimientos que ella hacía y me grabé la clave, como se dice, ¿no? Me grabé la clave y un día que mi mamá pues se fue a su trabajo, me fui al baúl para ver qué es lo que había. Y abrí la cajita fuerte, ¿no? Tenía sus cositas, pero tenía como se dice, un falso... o sea, toda la cajita que era de metal estaba revestido con algo de madera y sacabas eso y tenía como un espacio en falso, digamos. Ya, así, ¿no? un huequito Algo, secreto. ajá. Entonces, Un compartimiento secreto. cuando me di cuenta de eso, saqué y encontré un papel. Wow, ¿no? ya. Encontré un papel y me puse yo a leerlo. Cuando yo lo leí, pues era mi partida de nacimiento. Y mi partida de nacimiento al final tenía me di cuenta que solamente tenía pues la firma de mi mamá, más no de mi papá, y había un texto como de un juicio, ¿no? Y dije, wow, entonces mi papá no me firmó, ¿no? Pero no me vine al llanto, es de acuerdo a cómo cada persona pues lo puede gestionar, ¿no? Dije, ¿qué habrá pasado? Y cuando mi mamá regresó, yo soy consciente y recuerdo que yo no me fui al llanto, ¿no? Mi mamá regresó, yo guardé ese papel y le dije, mamá, cuéntame, ¿qué pasó en esto? Y le enseñé el papel. ¿Cuántos años tenías, perdón? Más o menos entre 10, 11 años. Ya estabas así más consciente de Sí. todo. Y mi mamá me quedó mirando y me dijo, vamos a conversar, ¿no? Y me explicó. Pero ella nunca te había dado a tu papá antes, dicho quién No, era. siempre mi mamá me decía, bueno, yo era consciente que mi papá no estaba en casa, ¿no? Y siempre me decía, para tu cumpleaños va a venir, para Navidad va a venir, cumpleaños, Navidad, así todo era postergado, postergado, postergado. Y decía, ¿qué pasa? ¿No? Y ahí me comienzo a explicar, ¿no?
y ahí dije, wow, no cómo es mi papá, ¿no? Sino de qué manera las personas pueden, entre comillas, para mí en ese momento, evadir responsabilidades, ¿no? Y quedó ahí. Yo recuerdo que conversamos con mi mamá, para mí fue claro, fue suficiente y no más toqué el tema, ¿no? No más toqué el tema. Yo recuerdo que a otra persona le pasó algo similar, pero esta persona pues se fue al llanto, ¿no? Y yo le decía, ¿pero por qué lloras? Porque mi papá no quiere estar conmigo. Yo digo, ¿qué más da? No entiendo. Pero acá estamos bien, le decía yo. Mira, acá jugamos, acá estamos con la abuela, comemos, hacemos todo. ¿Cuál es el problema? Ah, o sea, ok. ¿Pero era otro miembro de tu familia o era un amigo o amiga? Era un miembro de mi familia. No nos hace falta, o sea, en realidad, ¿para sí, qué? y yo decía, ¿por qué una persona puede pensar diferente y otra persona totalmente diferente, ¿no? Claro. Entonces, de luego ya pasó el tiempo, ¿no? Fui madre, comprendí ahí muchas cosas, porque una persona cuando es madre, cuando tenemos hijos, comenzamos a comprender las cosas, ¿no? Y además Revivimos cosas. Cada etapa de lo que el niño está viviendo, Exacto. o al menos a mí me pasó, sí, revivimos. Por ejemplo, en esa etapa que yo descubrí eso, yo dije, wow, la pareja que yo tenga, quiero que sea responsable con mis hijos. Pase lo que pase, que esté con mis hijos. O sea, digamos que es el miedo, entre comillas, o el temor, o la responsabilidad, como lo quieras llamar, ¿no? Jalaba algo que no se repitiera nuevamente, ¿no? Que estuviera con ellos principalmente, que los, digamos así, que los firme, que no hubiera problemas, ¿no? Que no se dé este secreto, no o sea, entre comillas, ese secreto. Este secreto pudiera ser trágico o no para algunas personas. En particular para mí no fue trágico. Para mí ahora comprendo que fue lo mejor que me ha pasado. Si no, no fuera esta persona que está acá, ¿no? Porque en determinado momento tú también buscas a tu papá, ¿no? Y ahora tienes una relación con él. Claro, después de 42 años yo busco a mi papá, ya sabiendo todas estas cosas, ¿no? Busco por un tema para, entre comillas, para arreglar formalidades de la sociedad, porque yo tengo hijos hombres y mi mente decía, arregla eso para que no se repita con tus hijos, ¿no? Entonces, como consteladora también había todo formalidades, y también por un tema de que quería conocerlo, ¿no? Conocerlo y a ver qué pasaba esa etapa que yo iba a conocerlo, cómo repercutía en lo que es mi familia, ¿no? Entonces el hecho de poder conocerlo para mí fue favorable. Favorable, no sé si para el entorno inmediato, pero para mí internamente fue favorable. ¿A tu mamá de repente le chocó? No, a mi mamá no le chocó. Se enteró cuando ya yo lo había conocido, ¿no? Y tan solo me dijo, gracias por hacer las cosas que yo no pude hacer, ¿no? Entonces, fue sanador totalmente. Exacto. Es que a veces uno quiere hacer las cosas y si dependiera de uno mismo, las hacemos. O no las hacemos y es responsabilidad de nosotros, pero si ya hay decisión de otra persona, ahí va a depender también de esa decisión, porque si esa persona no quiere, entre comillas, nada, pues no se va a poder arreglar las cosas, ¿no? Hemos dicho que uno guarda estos secretos entre adultos porque tenemos la creencia de que el niño no puede comprender, ¿no? Pero también por detrás o en el fondo está eso que menciona tu mamá, el miedo a cómo lo va a tomar, o sea, es el miedo del adulto también.
Porque a Claro. veces, por ejemplo, en tu caso, tú de niña lo comprendiste muy bien y hay formas, de repente acompañadas terapéuticamente con alguien, Sí. hay formas de hacer llegar a que el niño, así sea 8, 9, 10 años, comprenda ciertas situaciones y que creo que es mejor que se abran o se toquen en su momento a cuando eres más grande te choca más, o al menos, no sé, hay gente a la que sí le impacta mucho, ¿no? Exacto, pero también creo yo que descubrí en el transcurso de la vida que ya vengo experimentando, ¿no? Que el ser humano tiene muchos miedos principalmente a, entre comillas, el entorno inmediato o sociedad por cualquier persona de afuera que esté, ¿no? Lo pueda señalar, Abrirse, ¿no? Entonces, el decirse su conciencia misma, wow, las cosas en mi familia no estuvieron en regla. Doy digamos, una imagen al exterior de lo correcto cuando no es así lo correcto. O cuando yo soy producto de lo incorrecto. Exacto. Pero también es cierto que debemos tomar conciencia que en todas las familias, y eso no se escapa a ninguna familia, hay cosas que han pasado. Hay lo bueno y lo malo. Cuando la persona tome conciencia de eso, que no tiene que, digamos, escapar, entre comillas, de esa realidad, simplemente tiene que integrarla, ¿no? Porque cada personaje dentro de la familia guarda sus cositas, como se dice, ¿no? Y los niños, finalmente, a veces creemos que los salvamos pero los niños están permanentemente captando todo. Así Todo. sea, así no sea tan directo, sienten que algo está pasando o ciertas palabras te quedan en el inconsciente, ¿no? Y cuando a los chicos les das la oportunidad de hablar, porque me pasa mucho esto en mis talleres son de arte integral, teatro, hacemos mucho compartir de emociones, ¿no? Y jugamos constantemente con nuestro mundo interior. Y una de las primeras actividades que yo suelo hacer es que ellos a través de una actividad artística empiezan a explayarse o simplemente a veces son una pregunta, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te molesta de la vida? Y entonces nos pasamos la pelota, ¿no? Diciendo, hola, soy tal, ¿no? Y esto me molesta, ¿no? Y niños pequeñitos, así pequeñitos, es que me ha pasado este verano con un grupo de 4 a 7 años y me sorprende, de pronto uno dice, a mí me molesta que mi mamá cada rato se grita y se molesta con mi papá o sea, en la primera clase te pueden soltar algo como que, y la vez pasada le tiró un zapato y basta con que uno hable, y todos los demás, sí, porque la vez pasada, y todos se dijeron todas sus verdades de la manera más natural y sin juicio, y hasta se ríen de los temas que están, o sea, temas realmente fuertes de familia, o sea, de violencia, ¿no? Pero ellos, de alguna forma, desde su percepción, lo asumen de otra forma, ¿no? Entonces, como que si se mandaran los mismos papás a hablar también de temas que el papá no quiere hablar, el papá, la mamá no quiere abrir esos temas, sienten que son dolorosos y para los niños son importantes. Más que dolorosos, las personas cuando lo hablan, también. vergüenza. Hay vergüenza. Vergüenza, porque dice un adulto cómo se puede comportar de esa manera. Al final eso también, ¿no? O sea, termino siendo más infantil que el propio. Entre comillas, los adultos, dice, de esto no se habla o no quieren hablar ¿Cómo voy a quedar? No sabemos cómo va a reaccionar el hijo. El hijo de repente le puede decir algo o no le puede decir nada y simplemente con una mirada le puede decir, oye, ¿qué estás haciendo? O simplemente, ya, pues ya lo hiciste, cambia, ¿no? Claro. O cualquier otra expresión, ¿no? Claro. Hay temores también por parte de los adultos después de cada reacción. Por ejemplo, en mi caso, tú abriste una anécdota tuya ahora, y yo recuerdo que entre los 11 y los 13 años ya se sospechaba que había cierta infidelidad en casa, pero no estaba confirmado, ¿no? Y entonces era como que mi papá ya se había ido de casa, ya no estaba durmiendo en casa, pero
entre comillas, un acuerdo entre papá y mamá fue, vamos a hacer como si todavía estuvieras viniendo, y como mi papá hacía guardias en el trabajo, a veces venía temprano a las 6 de la mañana y no despertaba y era como si él hubiera estado ahí en la noche, etcétera, ¿no? Y recién a los 14, ya lo confirmo, pues que verdaderamente está con otra señora, ¿no? 2 años escondido ese tema. Y fue muy, muy chocante, pero ¿sabes qué? Nunca se habló con la apertura o con la madurez, tratando también de hacer entender ese otro lado de mi padre que también era hombre, ¿no? Y ella tenía 14 años, o sea, 11, 12, 13, 14 años, como para de repente tomarlo con mayor madurez, pero era, como te digo, o sea, era que ellos creían que yo era muy sensible, que me iba a chocar demasiado, y en realidad fue más chocante cuando me enteré cómo me enteré, ¿no? Y pasaron muchos años en que yo acarreado o en silencio, no hablando de esos temas, solamente sabía que cada vez que veía que alguna pareja se divorciaba por alguna infidelidad, yo lloraba, ¿no? ¿No? Y también crecí con ese temor, así como tú, a que se vuelva a repetir en mí. Y efectivamente se repitió. ¿No? Cuando alguien no quiere que le pase algo, generalmente pasa. Claro, ¿no? porque te enfocas en eso, ¿no? Yo no quiero que me pase eso, te enfocas tanto que nuevamente repites porque lo comienzas a crear, ¿no? Y atraes el miedo otra lo persona comienzas a plasmar, ¿no? Entre comillas, ese miedo, ¿no? Yo creo que cuando decimos las parejas se divorcian, tampoco es una falsedad, que apenas hay una separación, hay un divorcio, entre comillas, con papel, ¿no? No. Si no decimos, ya me divorcié, y el hombre o la mujer cuando tiene nueva pareja, sí, ya me divorcié, pero el DNI está como casado. Pasa un tiempo y las cosas se pueden revertir, ¿no? Porque después de, entre comillas, el encanto, puede venir el desencanto cuando hay una convivencia. Porque el ser humano va a tener que crecer, ¿no? Adaptarse, comprender, hacer cambios con la pareja que decida tener. Con cada persona que tú decidas estar, pues vas a tener que hacer cambios y tienes que, digamos, entrar en una conversación, en una comunión, si quieres que esa pareja tenga mayor tiempo en tu vida, si no simplemente se va a cambiar. Y a veces es el caso al revés. Por ejemplo, ahorita hemos hablado de que los padres ocultan cierta información, que creen que los hijos van a proteger, pero a veces pasa que entre hermanos, cuando son pequeños adolescentes, pasan cosas y entre ellos También deciden no contarle también a los papás. ¿No? puede Porque pasar de todo. Sí, o sea, estamos viendo distintos aspectos de los secretos de familia, ¿no? Sí. Y qué sé yo, yo no le cuento a mi madre ciertos temas tabús o ciertos temas que ella no podría manejar así nomás, ¿no? Y que se los conté pues ya pasados los 20 años, pero cuando ya me había pasado los 14, eventos fuertes, ¿no? De sexualidad, no sé, porque también, como te digo, o sea, las características de mi madre o el perfil de mi madre no daban para hablar de esos temas. Decía, oh no, me va a juzgar, me va a decir que soy así, una tal por cual, ¿no? Pero cuando se lo conté me dijo, pero hija, ¿por qué no me contaste en el instante que pasó, no? O sea, claro, porque te tenía miedo. Tenía miedo de tu reacción, ¿no? Claro. Y son los miedos que te hace callar, ¿no? Son los miedos, no afrontar el instante que pueda pasar, ¿no? Que pueda suceder. Porque cuando hay niñas dentro de un hogar, adolescentes, puede darse el caso que esas niñas puedan ser tocadas por los mismos familiares, tíos, padres, hasta por los amigos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la niña? Calla. O puede decirlo si hay confianza, ¿no? Si los padres le dieron confianza. O dentro de esa confianza la niña aprendió a hablar y decir, oye, tú no me tocas. Yo voy a decir a mis padres o algo así como para ponerle un alto, ¿no? A la persona que quiera intentar algo, ¿no? Y eso va a ser la fortaleza cuando los padres pues la acompañan, ¿no?
Entonces hay diferentes, digamos, secretos. Ya que hago terapias, pues me he encontrado con cada caso que hay personas profesionales que no disfrutan su vida porque hay barreras emocionales de tocamientos, ¿no? Principalmente en mujeres. No entienden, en realidad todavía no hacen esa relación entre, ¿Sí? ¿no? Entre lo que pasó, o lo han tratado de olvidar o borrar, ¿no? De ¿Sí? no, eso no pasó, pero en su presente, en su relación con parejas o, ¿no? Enamorados, qué sé yo, empiezan a manifestarse. Yo también me pasó con una compañera que también tenía cierta disfuncionalidad, o sea, como que no disfrutaba del sexo. Y sí, de hecho que Porque habían vas al otros, recuerdo sí, ahí, vas habían al recuerdo de lo otro que te pasó, trasfondo, ¿no? sí. Como estás en, digamos, en ese acto, Hay tensión, pasa ¿no? algo, activa Sí. tu En tu memoria, sistema de alerta también, ¿no? exacto, con algún tocamiento, alguna palabra, Sí. esto, alguna canción, de repente algo que ves, te lleva al recuerdo y tú a la pareja que tienes, oye, un ratito, un momento, ¿no? Momento de repente directamente o tú misma como que, Claro, claro. ¿no? La memoria corporal, ¿no? O sea, activa como el cuerpo, en el cuerpo se quedan atrapadas esas emociones Sí, traumáticas, ¿no? Que en el presente se empiezan a dar, manifestar. Y una vez no relaciona, no asocia, pero justamente tiene que ver con esos secretos que tú misma has guardado, exacto. o porque eso es, ¿no? Que tú misma has guardado o que te han guardado, pero que algo te ha quedado por ahí resonando, ¿no? Algo de una impronta de ahí. Sí, sí. Por ejemplo, tuve un caso de una chica adolescente, ¿no? Eh, bueno, entre 20 y 25 años, la chica ya casi mayor, diría yo, tuvo una pareja y al inicio pues todo felicidad entre comillas, ¿no? Porque la llevaba a un lado, a otro lado, la llevaba, digamos, a un hotel donde ella se sentía bien, pasaba el tiempo, ¿no? Y bueno, ella me dijo, ¿qué pasa en mí? Porque dejé de, en la relación que ya se estaba creando, pues dejó de sentirse bien, ¿no? O sea, ya decía, ya no quiero estar, ¿no? Con esta persona y su cuerpo mismo bloqueaba internamente en sus, digamos, en la intimidad, ¿no? O sea, tienes que descubrir cuál es el cambio que tu mente no tolera, ¿no? Porque si estás con la misma persona, tú dices que no pasa, no hay infidelidad, que todo está bien, pasa algo con el entorno, ¿no? Descubre desde el momento que vas al hotel que están escogiendo, si entras tú al espacio y te sientes contenta o qué pasa al momento que entras, ¿no? Y ahí recién ella se da cuenta que efectivamente que el hotel donde estaban yendo pues ya no le gustaba. Al inicio de una relación también pasa eso, pueden llevar a un hotel entre comillas más caro. Pasa el tiempo y te lleva a un hotel más barato. Sí, sí, Dice, dependiendo. ¿qué está pasando acá? Y comienzas a tener bloqueos, ¿no? A cualquier persona, cualquier tipo de sensación pueden activar recuerdos, pueden no solamente activar recuerdos, sino poner negatividad en ti, es decir, pensamientos negativos. Puede ser, en este caso de un hotel, el olor de las sábanas, el color de las paredes, los cuadros que están ahí. Si hay algún espejo, tu mente puede decir, oye, ¿por qué este espejo está acá? Me veo así, me veo así. Claro, detalles que antes no tomas atención y de pronto empiezan a influir en tu psique. Exacto. ¿Y qué era? ¿Descubrió algo ella? Sí, era el espacio que estaban yendo ya no le gustaba, ¿no? Y su mente decía, porque ahora estoy en algo que no me gusta, entre comillas, más cómodo, y tenía que cambiarlo, ¿no?
Ujú. conversar para que todo se pueda activar en ella y no poder, digamos, autobloquearse, ¿no? Claro, pero digo, descubrió la conexión del por qué, o sea, la llevaba con algo personal o algo que tenía que trascender, algún secreto o algo así, o algo que no estaba, o sea, que no es lo que no estaba bien, que le chocaba, digamos. Simplemente el hecho de cambiar espacios, ¿no? Que al inicio Ya, era un espacio muy bonito y después ¿y eso con qué la conectaba? ¿No te acuerdas? ¿Con qué la ya conectaba? Con algo era. de alguna vivencia, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, a veces hay personas que lo Esa es que una miran, creencia, es una claro, creencia limitante, sí. lo que miran, porque todo puede ser bonito o feo de acuerdo a tu mirada, ¿no? Lo que estaban viendo, pues ya no les gusta, ¿no? Es como que Y de yo soy repente así, mira esto, y voy, y ¡plop! se le rompió ¿No? la imagen. Se le rompió una imagen que ella misma estaba construyendo, Y de ¿no? repente tal vez le abrió al mundo, no sé, escasez, ¿no? O sea, vio en el nuevo hotel como que, oh, no, no era lo que yo creía, ¿no? Sí. Claro. Mm, Simplemente tu mente te está saboteando, entre comillas te sabotea o ujú, está junto a ti, ¿no? ujú, ujú. Te alienta y Pero qué y sales. importante conocer un poco, claro, no tenemos que saberlo todo, no tenemos que saberlo todo, pero de hecho algunos secretos o intimidades de cada familiar nos hacen comprender al ser humano que hay detrás, Claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le tenía pavor a mi abuela materna cuando venía, o sea, nunca no teníamos, no vivíamos con ellos, pero cuando venía de visita de viaje, porque vivía en provincia, uy, no, para mí era como que muy fuerte, era intensa, para mí gritaba, mi abuela no hablaba, gritaba, era su forma de Ujú. comunicarse, y era siempre muy dura, muy tosca, ¿no? Y era fría además, o sea, Claro. no había un afecto así. Pero ya cuando ya era más grande, conversando con mi mamá, ¿no? De pronto que me cuente que, o sea, digamos que esta mujer fue obligada a dejar al amor de su vida, al enamorado con el que siempre, o sea, como el que pensaba casarse, para casarse con el abuelo, con el que tuvo 4 hijos, o sea, definitivamente la vida de mi abuela, me imagino que al principio, los primeros años con el Claro. abuelo, hasta que se llegara a enamorar o a quererlo, no debe haber sido muy fácil, ¿no? Y bueno, también, claro, vienen pues de patrones de estilos de Claro. crianza Sí. duros, en los que solamente se repetía inconscientemente el patrón, ¿no? Y, pero nada, o sea, poder ver toda ese mundo que había detrás de mi abuela, pues me hizo verla con más compasión también, ¿no? Y ya, Así es. ujú, Todo lo que te, entre comillas, te imponen, no, es como que no quiero, pues no quiero. Pones una barrera y no te aperturas a querer, a disfrutar, a hacer algo diferente, ¿no? La imposición no lleva nada a nada bueno, ¿no? mm, Porque la otra persona al momento que tú impones es como que siente tu fuerza, ¿no? Pero de repente tú quieres imponer por algo bueno, pero la otra persona no lo toma así. mm, Entonces tienes que dejar que vaya por donde desee ir, si ya es adulto, ¿no? Para que él mismo o ella misma se dé cuenta. Si es que se da cuenta. mm, Hay todas las posibilidades, ¿no? claro, sí. Bueno amigos, estamos hablando un poquito sobre los secretos que a veces guardamos, tanto personalmente como con otros familiares en casa, esos secretos de familia que a veces uno cree que por ser lo mejor para los otros, no se deben tocar o no se deben hablar, no se deben abrir, pero en realidad a quién afecta más también eso de que no se, por ejemplo, ya me acordé, hay ciertos temas que yo todavía siento que no se han hablado con mi padre, ¿no? Y siento muchas ganas de abrirlos con él, pero cuando he querido tocar esas puertas, él está completamente hermético, ¿no? Es él el que ha decidido, no sé, pero ¿por qué me hablas del pasado? ¿Por qué me abres un mundo? O sea, hay gente que no está preparada también Claro, para abrir sus temas, ¿no? O le duele mucho. Y para mí sí es
necesario, Sanador. importante, sanador, Pero y a ahí- veces quiero forzar ciertas situaciones y no se puede, pues, no se dan. Y ahí viene la madurez de la persona, Claro. también la empatía, eso, ver esa mirada compasiva del otro, que te das cuenta y dices, ¿para qué? ¿Para qué vas a tocar ciertos temas que él ya considera zanjados solamente también por una cuestión de ego mía o mío, Sí. ¿no? Por una necesidad mía de querer sanarlo, cuando también podría trascenderlo, no sé, ritualmente, Claro. conversándolo contigo o con cualquier otro, ¿no? Terapeuta. A veces esas cositas se quieren tocar en algo íntimo, ¿no? Yo les diría, por ejemplo, nuestra mente puede sacar muchas conclusiones, pero las conclusiones que saquemos estamos dando vuelta a vuelta, digamos, es una conversación interna, no la exteriorizamos, estamos sacando conclusiones una y otra vez. Los sanadores que la boca hable, el cuerpo se exprese, comiences a crear con la palabra, porque la palabra es una creación. Si bien es cierto, acá hay palabras, lo más sanador es que lo hables, que lo exteriorices. Es como que lo que está dentro Sí, lo hagas palabras. Sí, lo saques. Lo saques, sí. Lo saques. Hay muchas formas de hacer eso. Puedes poner, mira, en tu cuarto, estás solo. Lo estás liberas sola, en todo caso, esa es la palabra. en un papel el nombre, entre comillas, de tu padre y conversar. ¿No? Una carta. Un muñeco, una carta. Papá. Y muñeco. La carta lo puedes escribir y después lo lees, lo hablas. Ajá. Para que exteriorices lo que sientes. Y a veces cuando la persona Entonces, está escribiendo no se da cuenta que está escribiendo, ¿no? Si de pronto cuando le dices, yo escribí todo esto, ¿no? O sea, sale el inconsciente y fluye. Claro. No. Lo importante es que tienes que exteriorizarlo para que puedas salir y tú. Sí. Bueno, y hay temas realmente fuertes, ¿no? De violencia, de agresión, tanto sexual como, ¿no? También mentiras que a veces parecen blancas y no eran tan blancas, ¿no? Muchas cosas que uno se guarda y por guardarse o por no, es que muchas mujeres, o sea, la incidencia en cáncer de tiroides ahorita en mujeres es altísima, ¿no? Y justamente es porque no habló, se guardó todos esos temas. Yo soy una de la lista, ¿no? Que, o sea, mira, como es, lo que es arriba es abajo, otra ley que se cumple, o lo que es abajo es arriba, es lo mismo. De lo que tuve una lesión, una prelesión de cuello uterino, cuando ya subsané eso, saltó a la garganta o al cuello, perdón, a la tiroides, pero obviamente tengo un corte en el cuello porque también mucho de lo que, o sea, yo empecé a hablar prácticamente a partir de los 30 o 33 años, ¿no? O sea, hablar todos mis temas guardaditos, claro. Y que no, mi mundo no lo abrió así nomás, ¿no? Y eso, o sea, en mujeres sobre todo, es como se da esa relación entre las mujeres, ese programa que decía lo que callamos las mujeres, es verdad, ¿no? Uno, la mujer así nomás, hay ciertos temas que de por sí no los abre. Y dos, el hombre tampoco habla. O sea, el hombre es generalmente menos expresivo. Claro, las mujeres se comunican más entre mujeres y comunican más sus temas y digamos que son más, ¿no? Las que dialogan más, ¿no? Pero el hombre es inexpresivo, como dices, ¿no? Entonces, en ellos también hay como, o en todos creo, ¿no? Es protegernos, ¿no? Protegernos del dolor, protegernos del que dirán, protegernos de eso, de la culpa, de la vergüenza, porque a veces yo también hice daño y eso sí no lo voy a contar así nomás, ¿no? Pero creo que eso, una vez que uno da el paso y quieres salir de eso, vencer, porque sabes que eso te está cargando algo dentro, empieza también un proceso de conciencia y liberas, sanas. Claro que sí. ¿No? Cuando tú dices, a veces los hombres quieren protegernos o la intención está enfocada en otra cosa, eso va a depender de cada ser humano cómo lo tome, porque
supongamos, tú eres hombre, tú me quieres proteger a mí, no dices, y yo te puedo decir, oye, ¿por qué no hablas? ¿Por qué piensas que lo que callas me va a proteger? Yo quiero que hables. O sea, la interpretación es indistinta para muchas personas, ¿no? Lo importante, creo yo, que cada persona tiene que ser consciente para expresar lo que tiene que expresar, lo que él cree o ella cree que debe de expresar para sanar. Porque si te lo guardas y enfermas, bueno, es tu decisión. Cada persona decide cómo actuar, ¿no? Y es responsabilidad después de esa decisión, que es lo que viene, ¿no? Temas, por ejemplo, también con mi hija. O sea, es curioso. Justo ayer mi madre me manda una foto, uno de esos meme posts, no sé, ¿no? Diciendo, madre, no le hables mal a tus hijos de tu padre, y padre también no le hables mal a tus hijos de la madre, ¿no? Lo que hacen muchas parejas cuando están molestos, o sea, se separan peleados, y cuando los hijos van a la casa de uno es el raje del otro y viceversa, ¿no? Y no sabemos cuánto les estamos cargando. Ahí se carga. Es curioso porque mi madre me manda, o sea, mi madre ahora es muy consciente de muchas cosas, ¿no? Porque también ha hecho terapia muchos años, pero me manda eso, y eso era lo que ella exactamente hacía toda mi infancia y mi adolescencia, y viceversa mi padre, ¿no? Cuando estaba mi papá, para mi papá, mi mamá era la loca, era, no sé, impuntual, irresponsable, indisciplinada, de la casa en desorden, etcétera, todo el raje, ¿no? Y cuando iba con mi mamá era como que tu padre es un infiel, es un irresponsable, es un traicionero, que no sé qué, no sé cuánto. Y tú crees cómo estaba el niño, nosotras las hijas, que estábamos como que, pucha, ¿y ahora con quién me quedo? ¿No? ¿Quién es el más bueno de los dos? Crecer en una confusión, ¿no? Claro. Recibes mensajes ambiguos. Los padres debemos de hablar bien del otro, ¿no? Pero también es cierto que ahí entra pues los juicios, ¿no? En estos momentos hay que tener cierta madurez, entre comillas, para hablar lo que debemos hablar y callar lo que debemos de callar, entre comillas. Pero también es cierto que el ser humano, así este pequeñito, bebito, se da cuenta y guarda las memorias, así no sepa, entre comillas, qué es lo que significa lo que se está expresando, tan solo guarda memorias de emociones, sensaciones, ¿no? Pero esas emociones, sensaciones, al momento que el ser humano crece, son los bloqueos mentales, los engramas negativos, pues porque ese niño quizás cuando escuche alguna tonalidad subida de voz, entre comillas, pues él comiencen a sudar las manos, a ponerse nervioso, no sabe ni por qué, pero tenía memorias de conflicto de sus padres. Tartamudear también, muchos tartamudean, ¿no? Y todo eso, exacto. ¿No? O sea, los niños se dan cuenta, guarden las memorias, así los padres no estén cerca de él peleando, guardan esas memorias. Y también eso, yo también, ¿no? A mi hija, bueno, hasta determinado momento, porque era chiquita, no le hablaba cosas de su padre, porque obviamente eso es lo que yo no quería, lo que habían hecho conmigo, yo no quería repetirle, hablar mal de su papá, porque además su papá para mí siempre ha sido un compañero, o sea, por más pelea, porque los dos somos dos leones y dragones, nos transformamos cuando somos intensos, ¿no? Y ella se ha ganado con muchas discusiones al respecto, pero no sabía temas ya, no sé, íntimos de sus errores o de también mis errores, ¿no? Y su papá jamás ha tratado al menos de hablarle mal de mí, y yo también, pero en determinado momento habían ciertos temas críticos que conforme ya, o sea, venía su madurez, porque ahorita ya tiene 17, entonces, pucha, con ella hablamos todos los temas habidos y por haber. Trato de bueno, desde chiquita siempre poco a poco le subía el nivel, ¿no? Le hablaba un poquito más, le decía un poquito más, y ella tenía una capacidad de comprensión increíble, ¿no? Y ahora de verdad nos ve a todos como que humanos. Y a veces si me dice, mamá, no tienes que pedirme perdón a cada rato, o sea, yo no tengo por qué tampoco criticar tu vida, etcétera, ¿no? Sí, porque, y también en algún momento, mira, a ella le metieron una mentira sobre mí, ¿no? O sea, y creció creyendo de que yo era la que se portaba mal,
la que metía la pata yo me acuerdo que ella fue a visitarme al sitio donde yo estaba interna una temporada y le habían dicho de que a mí me habían castigado porque me había portado mal en el centro, ¿no? Y entonces cuando vino a los 8 años o 9 años, vino a visitarme y me reclamó, mira, 8 o 9 años, y me dijo, mamá, ¿por qué siempre metes la pata? ¿Por qué siempre te portas mal? ¿No? Y yo no había hecho en realidad esa vez, yo estaba limpia, no había hecho nada, sino de que también había un tema que no sabían cómo explicarle a ella por qué su mamá estaba ahí tan interna tanto tiempo en un sitio. Cuando ella iba a visitar me decía, pero si tú estás bien, ¿por qué te tienen acá? ¿Por qué te tienen alejada de mí? Y no entendía. Claro. Mira todo lo que han creado en también esa criatura, ¿no? Y yo he tenido que ya al salir poco a poco irle contando el por qué o ciertas cosas más fuertes de mi vida, ¿no? Para que ella no se quede con ese recuerdo, ese trauma, ¿no? De por qué mi Claro. mamá no volvía a casa. Hay en algo, bueno, digamos, momentos familiares, ¿no? Porque no todas las personas tenemos una verdad absoluta o la verdad que creemos tener, ¿no? Cuando un miembro de la familia, digamos, se sale del prototipo, del esquema familiar mental, dice, es que está mal porque Claro. no está cumpliendo las Claro, reglas. no cumple con la sociedad, con lo que marca el patrón, ¿no? Con lo que marca el patrón. Eso no significa que esté, entre comillas, mal de la cabeza, sino que tiene otras ideas, otros ideales, porque también el ser humano a nivel mental pues va evolucionando, las ideas van cambiando, las reglas van cambiando, las reglas del juego, ¿no? Las reglas del dependiendo juego. a cómo uno lo vea. Hay pues varios casos de genios, ¿no? Que inventaron la radio, ¿no? El foco mismo, Thomas Edison, ¿no? Que los tomaron como conflictivos. Chicos especiales, que no eran parte del sistema. Hay algunos que hasta lo metieron a un psiquiátrico. Hay varios. Cuando estaban sus ideas fuera de la sociedad, estaban mucho más adelantados. Y eran los más lúcidos, exacto. Estaban fuera de ese tiempo. Hay muchas personas así que, entre comillas, creen que están fuera de este mundo, pero no, son los más coherentes. O los que vienen, justamente una niña adolescente me venía y me decía, yo soy rara, o sea, de frente se asume como que yo soy rara, a mí me gusta el negro, no me gusta estar entre chicas, etcétera, ¿no? Y le digo, pero ¿por qué eso tiene que estar mal? ¿No? O sea, no eres rara, acuérdate que los raros o los especiales son justamente los que vienen a cambiar el mundo, ¿no? O sea, o sea, los diferentes son los que terminan como que justamente porque son capaces de ver eso distinto, ¡plum!, de pronto salen con alguna idea innovadora. Y me pasaba también mucho en este colegio donde yo trabajaba con chicos, es un colegio de enseñanza personalizada donde trabajaba con chicos, entre comillas, fracasos escolares de 1000 sistemas, venían de 3 o 4 colegios donde habían fracasado y terminaban en este centro donde supuestamente les iban a dar atención especial. Y cuando yo empiezo a trabajar con ellos, claro, al principio sí habían problemas serios de conducta, comportamiento, etiquetados como trastornos de aprendizaje, hiperactividad, TDAH, eso. Y de pronto cuando ya los conozco mejor, digo, acá no, o sea, la creatividad era máxima, nunca había conocido chicos tan creativos, ¿no? Pero otro, la energía, cómo estaba mal dirigida. O sea, cuando dirigías verdaderamente esas energías a la creación o les planteaba ciertos temas en los que ellos están también, era como que ¡pum!, volaban, ¿no? O sea, un nivel con niños de 6, 7 años filosofando con los cuentos que hago, ¿no? Etiquetados mal por el sistema, pero justamente eran unas luminarias. Sí. ¿No? Y esos casos justamente son los que también las mismas familias los terminan escondiendo, ¿no? O sea, como que no, a él no lo mostremos, ¿no? Porque él es diferente, ¿no? Que no hable. No, o sea, imagínate todo eso que guarda ese chico, esa chica, ¿no? En su historia. Claro. Por ejemplo, entre los
en la familia y es lo que yo vengo practicando, ¿no? Ya tengo hijos grandecitos, adolescentes. Y a veces hay cosas que pasan y el niño o el hijo pues se queda así como que, ups, ¿qué pasó acá? ¿No? Entonces, mi forma de aconsejar, de repente a ustedes les sirve, les digo, hijos, acá, entre comillas, hay una familia, porque familia le decimos al conjunto de personas, papá, mamá e hijos como sociedad, y eso lo llamamos familia, ¿no? La familia va creciendo, no es la perfecta. En ningún lado hay una familia perfecta, porque somos personas diferentes que venimos de hogares diferentes con nuestras propias creencias. A querer jugar a la familia perfecta cuando somos imperfectos, entre comillas, porque también nos equivocamos y damos la certeza, digámoslo así. Ustedes, hijos, observen, aprendan cómo se mueve papá, mamá, hasta ustedes mismos como hijos. Pero lo importante es que ustedes, si no desean repetir cuando ustedes formen familia, lo que no les guste, no lo repitan. Ustedes van a hacer las cosas mejores que nosotros. Mejores porque ustedes son personas con una mentalidad nueva, con una mentalidad diferente, con una mentalidad de prosperidad, con una mentalidad más evolucionada que nosotros. Ustedes van a ser mejores y como consecuencia ustedes están aprendiendo para que ustedes formen la familia que ustedes deseen vivir, ¿no? Mira, qué bonita conclusión. Y creo que con eso vamos a ir cerrando este tema bonito, pero qué linda conclusión la que has hecho, porque es como dejar en el chico, la chica, el mensaje de que si yo me equivoqué, esos errores tienen que servirte a ti justamente para que no repitas el plato, ya sea que formes a familia o no, en realidad en tu relación con el mundo, contigo mismo, ¿no? Exacto. O sea, eso te quede de huella justamente para evolucionar. Así que es. ese es un poco el camino y la idea, creo, del viaje. Así es, decirles a nuestra descendencia que van a ser mejores que nosotros. Y tienen que ser mejores. Y que por eso es importante también, están justamente de repente abriendo estos secretos que no se dijeron en su momento y que a veces cuesta trabajo tomar la decisión de decirlo o por qué le voy a comunicar en este instante algo que, no, porque de repente no me quiero ir de este mundo también con todos esos secretos. Si no te quieres ir de este mundo con todos esos secretos, es hora ya de que lo hables. Lo puedes hablar en un día. Sí. Sino que no te convence decirlo, ¿no? Por miedos o por saber cómo reaccionarán los otros. Tener claridad, nada Así más. Es. Tener claridad en qué quieres compartir, en para qué lo quieres compartir, por qué, ¿no? Y simplemente ya, como dice Karina, hablándolo, ya sea contigo misma en una carta, ya es liberación, ya es sanación. Exacto. Así es, porque la única persona que se tiene que convencer es la persona que está sanando. Exacto. No tienes que convencer al resto. Exacto. Porque tiene que funcionar para ti y para nadie más, porque tú eres la única persona que va a sacar esa conclusión, va a sentir esa sensación de sanación y se va a sentir bien. Así es, Cari. Bien. Qué lindo, bueno, qué bonitas conclusiones, qué profundas a las que llegamos siempre. Y creo que ya es momento de... Acá lo dejamos. Por acá. Tu teléfono, Marisa, cualquier consulta que deseen tener con ella. Sí, bueno, me encuentran en el Face con mi nombre, Marisa Cubas, o al 950-54-95-84. Estoy siempre dispuesta a recibir cualquier consulta, comentario, cosas que se pueden trabajar a través del arte, ¿no? Y nada, estamos con Karina también en este espacio bonito, terapéutico. Cuéntanos un poquito de tus datos, tu información. Bien, si desean contactarse conmigo, el número es el 998-6070-22
Es un teléfono de Perú con el +51 adelante si desean escribir por WhatsApp. El correo es carinaojeda.terapiasytalleres@gmail.com. Cualquier consulta o si desean tener algún tipo de terapia, pues se pueden comunicar conmigo. Lo que yo realizo es constelaciones familiares, PNL, hipnosis, biodescodificación de enfermedades, algunos temas cuánticos, digamos, fuera de esta realidad energéticos y terapias físicas también. Sí, sí, sí. Bueno, cualquier cosa, amigos, aquí estamos. Estamos también tratando de aperturar este espacio que te doy la sorpresa, este espacio también físico. De pronto queremos hacer charlas, talleres, capacitaciones, para que vengan a casa y poder tener espacios, círculos aquí más íntimos, más cerrados y más presenciales, ¿no? Con estos mismos temas que podemos abrir diversos, que ustedes mismos también nos pueden traer para trabajar, para sí, encontrar soluciones. La fuerza, la fe la tenemos nosotros. Si queremos cambiar, cambiemos por nosotros y por nadie más, porque somos los únicos que vamos a experimentar otra nueva realidad si queremos experimentar ello. Gracias por todo. Gracias por escuchar, amigos, por estar siempre ahí. Gracias. Nos vemos. Chao.